La genética ha revolucionado la manera en la que estudiamos a las personas con epilepsia. Muchas epilepsias que antes se clasificaban como idiopáticas, decimos idiopático en medicina cuando no sabemos la causa de algo, ahora podemos ponerle nombre porque podemos diagnosticarlo con estudios genéticos. El problema es que no todos los estudios genéticos son iguales. Podemos secuenciar un único gen, que normalmente es poco probable que encontremos la causa. Podemos hacer un panel de genes, que es estudiar diferentes genes que pueden estar relacionados con epilepsia. Eso es mucho mejor que secuenciar solo un gen, pero sigue siendo en muchos casos insuficiente. Y lo ideal en epilepsia es hacer lo que llamamos un exoma. Exoma es secuenciar todos los genes que tenemos y el paso ideal, digamos, sería hacer lo que llamamos un exoma en trío, que es secuenciar a los padres y a la persona con epilepsia. ¿Por qué? Porque así podemos ver las mutaciones nuevas que tiene la persona con epilepsia, porque habitualmente si los padres no tienen epilepsia, será algo nuevo que tiene esa persona. Sabemos que el 90% de las epilepsias genéticas son lo que llamamos de novo. Son mutaciones que son nuevas de la persona y no son hereditarias, a pesar de que siempre hemos pensado que la genética siempre es algo hereditario. ¿De qué sirven los estudios genéticos? Nos sirven para ponerle un nombre más preciso, para diagnosticar y saber el pronóstico mejor, para elegir los tratamientos, para saber complicaciones, otros problemas que puedan aparecer aparte de la epilepsia, y también a veces para acceder a ensayos clínicos o investigaciones específicas. Además, existe un movimiento asociativo muy potente relacionado con genes sobre epilepsia y tenemos Dravet, CDKL5, SLC6A1, un montón de genes en los cuales hay asociaciones que pueden ayudar mucho.